¿Cómo es posible que un pueblo que fue perseguido durante siglos, que no tuvo un país propio hasta hace muy poco, hoy tenga tanta influencia en la política, las finanzas, la ciencia, el arte y la cultura? ¿Por qué tantos nombres judíos aparecen detrás de premios Nobel, películas ganadoras del Oscar o las empresas más grandes del planeta? ¿Hay un secreto? ¿Una conspiración? ¿O simplemente una historia que nadie te ha contado completa? Hoy te voy a contar algo que va mucho más allá de estereotipos o teorías conspirativas. Vamos a hablar de historia, de resiliencia, de inteligencia colectiva y sí, también de poder, pero no del tipo que crees. La historia del pueblo judío comienza hace más de 3000 años. Desde tiempos bíblicos, su identidad ha estado marcada por la fe, la ley y, sobre todo, la palabra escrita. Mientras muchos pueblos de la antigüedad desaparecieron sin dejar rastro, los judíos se aferraron a los textos, a la memoria, a las tradiciones. Y luego ocurrió lo impensable: la diáspora. Fueron expulsados de su tierra, conquistados por imperios, diseminados por el mundo. Desde Babilonia hasta Roma, desde España hasta Polonia. Fueron minoría en casi todos los lugares a los que llegaron, sin ejército, sin territorio, sin poder político, pero con una fortaleza invisible: su cultura. Cuando no tienes tierras, espadas ni castillos, necesitas otras formas de sobrevivir, y los judíos encontraron una muy poderosa: la educación. Desde hace siglos, la alfabetización es central en la tradición judía. A los niños se les enseñaba a leer la Torá desde pequeños, a debatir, a cuestionar, a pensar de forma crítica. Mientras en Europa medieval la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, los judíos ya tenían una tradición intelectual profundamente desarrollada. Esto no era casualidad, era cuestión de supervivencia. Como no podían poseer tierras en muchos países, se especializaron en profesiones móviles: comercio, medicina, banca, traducción, derecho. Y cuando llegaron los grandes cambios del mundo moderno, la ilustración, la revolución industrial, la ciencia moderna, estaban preparados. No fue suerte, fue estrategia, fue necesidad. Pero no todo fue crecimiento y éxito. A lo largo de la historia, los judíos fueron víctimas de innumerables persecuciones, desde pogromos en Europa del Este hasta la Inquisición española. Y, por supuesto, el Holocausto, el genocidio más sistemático y brutal del siglo XX. Irónicamente, estas tragedias no solo marcaron al pueblo judío con cicatrices profundas, sino que también fortalecieron su identidad y su necesidad de apoyarse mutuamente. En muchos lugares, las comunidades judías se organizaron en redes internas de ayuda, de apoyo económico, de mentoría. Lo que uno aprendía se compartía, lo que uno lograba se replicaba. En términos modernos, podríamos decir que construyeron una red global, descentralizada, basada en valores comunes: la educación, la memoria histórica, el trabajo duro, la familia, la comunidad. Si hoy hablamos de poder judío, no estamos hablando de un plan secreto ni de una conspiración. Hablamos de un pueblo que, proporcionalmente, ha aportado de forma extraordinaria al desarrollo de la humanidad. Menos del 0,2% de la población mundial es judía, pero más del 20% de los ganadores del premio Nobel lo son. Nombres como Albert Einstein, Sigmund Freud, Jonas Salk, o en tiempos más recientes, figuras como Daniel Kahneman en economía o Bob Dylan en la música. En Hollywood, en Silicon Valley, en Wall Street, muchos de los nombres detrás de los grandes estudios, empresas tecnológicas y fondos de inversión tienen raíces judías. Entonces, ¿por qué se percibe que los judíos tienen tanto poder? Quizás porque lograron algo muy raro en la historia humana:
transformar la adversidad en una herramienta de crecimiento colectivo. Mientras otros pueblos se rompieron por dentro, ellos se mantuvieron unidos. Mientras otros esperaban que el Estado los salvara, ellos se ayudaban entre sí. Su verdadero poder no está en las finanzas ni en la política. Está en el pensamiento, en la perseverancia, en la red invisible que une a un pueblo que, durante siglos, se preparó para vivir en un mundo que no siempre lo aceptaba. Y quizás ahí está la lección más poderosa. No se trata de ser judío para tener poder. Se trata de aprender del ejemplo, de cómo la educación, la resiliencia y la comunidad pueden convertir incluso a los pueblos más perseguidos en algunos de los más influyentes. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir «los judíos controlan el mundo», pregúntale ¿conoces su historia? ¿Sabes por qué llegaron hasta donde están? Y sobre todo, pregúntate a ti mismo ¿qué puedo aprender yo de eso? Porque en un mundo donde todo cambia tan rápido, tal vez el verdadero poder es saber adaptarse.